Muy bien. Entonces, decía, vamos a empezar haciendo un poco de historia. Y la historia que voy a hacer es la siguiente. Yo estoy convencido por motivos que os voy a explicar inmediatamente, y para eso tengo aquí las diapositivas a modo de prueba visual. No es demasiado importante la diapositiva, la tenemos ahí para fijar un poco la atención y para mostrar algunas fotos. Pero yo estoy convencido de que gran parte de la psicología de las emociones del siglo XX, me refiero a la psicología desarrollada por psicólogos, psicología de las emociones, no la filosofía de las emociones, de la psicología de las emociones, no se entiende sino a la luz de sus raíces anteriores a la fundación de la llamada psicología científica, con Wundt, etc. Y estas raíces se hunden en dos grandes figuras del pensamiento clásico. Por un lado, Santo Tomás de Aquino, por motivos que voy a explicar ahora. Por otro lado, Descartes. Y gran parte, no todas, ya veremos algunas otras, de las teorías contemporáneas de las emociones no son otra cosa que una consecuencia explícita en algún caso, implícita en otro, de una de estas opciones en la concepción de las emociones. La versión cartesiana, que explicaré en breve, y la tomista. De hecho, Santo Tomás de Aquino, que escribe en el siglo XIII, de nuestra era, evidentemente, lo digo por las dudas, porque en algún examen final algún alumno una vez me dijo que Santo Tomás era de antes de Cristo. Un fraile dominico pues, no puede ser de antes de Cristo, ¿no? Pero, entonces, estamos hablando del siglo XIII de nuestra era. En el siglo XIII, Santo Tomás aprovecha toda una tradición de estudio de las pasiones o emociones, ya veremos estos dos términos, en fin, pero las pasiones, digamos, usando la palabra de Santo Tomás, que se retrotrae hasta el pensamiento antiguo. La fuente principal del pensamiento de Santo Tomás en este punto es Aristóteles y particularmente su retórica. Es la retórica donde Aristóteles desarrolla su teoría de las emociones sobre todo. Hay algo en sus éticas y en otros lados, pero básicamente el pensamiento aristotélico sobre las pasiones se encuentra en su retórica. Hay otros autores que entre Aristóteles y Santo Tomás trataron estos temas. Y las dos perspectivas que clásicamente se adoptaron sobre el tema de las emociones o pasiones, por el momento permítame que los use como equivalentes, la palabra usada por estos autores era pasión. La perspectiva era doble, o había dos posibles perspectivas. La perspectiva física, médica, la perspectiva médica, que se encuentra en autores como Galeno, y que estudia las pasiones desde el punto de vista de su fisiología y su localización anatómica también, etcétera, en el cuerpo humano, y la perspectiva ética o la perspectiva moral, que tiene que ver con lo que llamaríamos la gestión de las emociones, el gobierno de las pasiones. Sí. Si necesitáis que micrófono. No. ¿Sí? ¿Mejor? Sí. Si se oye mejor con el micrófono. Sí. Aquí, ¿no? ¿Aquí está bien? Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pon. ¿Se oye? ¿Qué tengo que hacer para que se oiga? Esto. ¿Se oye? ¿Qué tengo que hacer? Antes se oía y ahora no. Ahora está encendido al principio. Ahora dicen que está encendido, pero no se oye. Vamos a ver. Hola, hola, hola. ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Ahora sí? No. Sí. Tal vez hay que subirlo. Okay. Ahora se oye, ¿no? Bueno. La perspectiva, decía, era... La perspectiva posible era de dos tipos. No es verdad que Descartes inaugure el estudio físico de las pasiones o de las emociones. Esto está en la antigüedad también. Había una doble perspectiva posible. Lo que pasa es que si uno va a estudiar un teólogo como Santo Tomás, se puede traer la perspectiva moral, evidentemente. Pero no es que no hubiera otra perspectiva para estudiarlo. Basta ir a los tratados de medicina antiguos y medievales, Avicena, el canon de medicina de Avicena. Está ahí estudio biológico también.
de estos temas. Dos perspectivas, la biológica, biomédica, diríamos hoy, y la perspectiva moral. A un teólogo como Santo Tomás, evidentemente, le interesan las pasiones en cuanto forman parte del organismo espiritual del ser humano, en cuanto son integrables en las virtudes. Pero esto ya iré después. Pero, dicho esto, los estudiosos de esta materia, el tema de las pasiones en la antigüedad, hasta la Edad Media, sostienen, y con razón creo yo, pero bueno, yo conozco a Santo Tomás, el resto lo conozco menos, pero sostienen que no hay un tratado tan completo sobre esta materia como el Tratado de las Pasiones de la Suma de Teología de Santo Tomás. Santo Tomás trata de este tema en contexto moral, pero en ese contexto moral, Santo Tomás tiene un tratado amplio, que dura muchas páginas, más amplio que el de la retórica aristotélica de las pasiones. ¿Qué nos dice Santo Tomás en este tratado? Que no es el único el que habla de las pasiones. Las pasiones aparecen después cuando habla de las virtudes también, aparecen por todos lados. Pero este sería el contexto propio en el que trata la pasión como objeto principal. Entonces, ¿qué nos dice Santo Tomás? En primer lugar, lo que quiero decir es que lo que Santo Tomás llama pasiones equivale grosso modo a lo que llamamos emociones hoy. Digo grosso modo porque lo que llamamos emociones hoy no es una sola cosa, puede ser muchas. Entonces, pero básicamente lo que Santo Tomás trata cuando trata de las pasiones es lo que hoy los psicólogos, los fisiólogos, los moralistas eventualmente cuando tratan de estos temas, hablan de las emociones. ¿Qué son las pasiones en Santo Tomás? Trataré de no ser demasiado complejo y decirlo brevemente para poder decir todo lo que tengo que decir después. Pero, ¿qué son las pasiones para Santo Tomás? Las pasiones son movimientos. No son algo estable, sino que son algo que pasa, pasajero. Son movimientos. Movimiento quiere decir actos. Actos. Lo propio de estos actos es que están, pero después no están. Hoy estoy alegre, después estoy triste, después tengo placer, siento placer, después temor, etc. Son estados pasajeros. En esto se diferencian de lo que en Santo Tomás son las disposiciones estables, los hábitos, como las virtudes, los vicios. Son disposiciones estables del carácter moral. Las pasiones son actos. Cuando hablamos de actos en Santo Tomás, tenemos que referirnos a otro término que es el de las potencias. Estos actos son actos de unas, como se dice hoy, facultades o potencias del hombre, que se llaman, en el contexto del pensamiento de Santo Tomás, apetitos. Así como entender es un acto del entendimiento, una facultad que es el entendimiento, así como recordar es un acto de una facultad que es la memoria, imaginar es un acto de una facultad que es la imaginación, pues las pasiones o emociones son actos de algún tipo de facultad que en el contexto de la doctrina de Santo Tomás recibe el nombre de apetito. Apetito. Apetito tiene mucho significado en Santo Tomás, pero en el contexto que estamos designa un tipo de potencia o facultad. Es aquel del que emanan un tipo de actos que se llaman pasiones. Lo que diríamos las emociones. Hoy no se estila a pensar las emociones como acto de una facultad. El mismo término facultades entró en crisis en la psicología a partir de Herbart, básicamente, al principio del siglo XIX, por motivos que aquí no voy a entrar. Pero es más frecuente que uno diga que la memoria recuerda, o que recordamos con la memoria, o entendemos con la inteligencia, o queremos con la voluntad. Pero no pensamos las emociones o pasiones como algo que procede de algún tipo de apetito, de facultad. Hay lugares libres. Vamos a analizarla brevemente, porque esto daría para una clase entera, digamos, ¿no? La noción de apetito en Santo Tomás, porque casi aquí se centra la diferencia con la perspectiva cartesiana que será asumida por muchos autores de psicología contemporánea. ¿Qué es el apetito? Es una potencia
o un tipo de potencia, hay varios apetitos, es un tipo de potencia que en Santo Tomás no se entiende sino como referencia a lo que hace referencia a un bien. Un bien. Un bien que atrae. El apetito es tendencia hacia algo que atrae. Y eso que atrae es un bien. O el apetito puede ser de retracción, de repelencia, de un mal, que es lo contrario de un bien. Cuando algo es apreciado como un bien, por mí, me atrae. Cuando algo es valorado, apreciado por mí como un mal, me retrae, me repele. Esto es importante tenerlo presente porque si me da el tiempo explicaré algunas consecuencias morales de esto después. Es importante porque para Santo Tomás todos los movimientos del apetito se pueden reducir a dos tipos de movimientos, el de atracción y el de repulsión. Son los dos grandes grupos de tendencias. Y estos dos grupos de tendencias, de atracción y de repulsión, se comprenden desde la noción de bien y su contrario, la de mal. Atrae lo que es apreciado o valorado como un bien, repele lo que es apreciado, aunque sea equivocadamente, como un mal. De hecho, puedo adelantar un poquito algo que diré después. Las dos grandes grupos de virtudes que se refieren a las pasiones, la templanza, la fortaleza y todas sus virtudes asociadas, no se entienden sino en referencia a estos dos tipos de tendencias. Cuando me siento atraído demasiado, me tengo que limitar, moderar, y eso es lo que hace la templanza, moderar. Cuando tiendo a excederme, cuando tiendo a retraerme demasiado, cuando el apetito se retrae excesivamente, hay que impulsar. Y eso hace la fortaleza y los otros tipos de virtudes cercanos a la fortaleza. El peligro siempre del ser humano es retraerse cuando hay que impulsarse o impulsarse cuando hay que retraerse. Y para esto sirven las virtudes, para regular estos dos tipos de movimientos. Sobre esto vuelvo después. El apetito hace referencia al bien. Ahora bien, el bien puede ser... ¿Por qué? Porque el mal, a su vez, no es otra cosa que lo que se opone al bien. La referencia principal del apetito es el bien. Y en un Santo Tomás, ningún movimiento afectivo podría comprenderse sin tener en el centro la noción de bien. Malo es lo que se opone al bien. Apetitos hay de dos órdenes. Lo que Santo Tomás llama el apetito intelectivo o voluntad, y el apetito sensitivo. El apetito intelectivo es el que depende de la captación de la inteligencia, que puede captar el bien, como dice Santo Tomás, absolutamente, en universal, en común. No este bien o aquel bien, sino todo lo que cae bajo la razón de bien. El apetito sensitivo, en cambio, capta el bien tal como, mejor dicho, tiende al bien tal como lo capta el sentido. Y esto ahora lo voy a aclarar qué quiere decir. Tal como lo capta el sentido. Y el sentido siempre es, según Santo Tomás, de lo particular, singular, concreto, no de lo universal. Tenemos dos tipos de potencias apetitivas en este ámbito sensitivo, que son el apetito llamado concupiscible, con un latinismo, porque concupiscencia y concupiscible son palabras que no se usan fuera de la filosofía y la teología. Concupiscencia significa deseo, en latín. El apetito desiderativo, diríamos. Y el apetito llamado irascible, es decir, el que tiene que ver con la asertividad, como gusta decirse hoy. El apetito... con esto voy un poco rápido porque son cosas en general conocidas, pero importantes para lo que voy a decir. El apetito concupiscible, desiderativo, tiende al llamado bien placentero. El apetito irascible tiende al llamado bien difícil, arduo. ¿Qué quiere decir esta diferencia? La diferencia consiste en esto. Hay cosas, dice Santo Tomás, que el mismo sentido capta como agradables o desagradables, buenas o malas ya para el sentido. Como si yo como un chocolate, pruebo el chocolate, no necesito que nadie me haga muchos razonamientos, capto inmediatamente que es bueno y deseo comer más. ¿Me explico? No se necesita mucha elaboración cognitiva para captar que el chocolate es
bueno. Bueno para el sentido, pues puede ser malo para la salud. Y por el contrario, lo amargo repele espontáneamente al sentido. El apetito concupiscible es de este tipo de cosas que el sentido mismo capta como buenas o malas, en el sentido de agradables y desagradables y este tipo de cosas. Pero el hombre y el animal, sobre todo, como dice Santo Tomás, el animal perfecto, o diríamos animales superiores, necesitan captar otras cosas como buenas o como malas que no capta el sentido. Como reconocer a su amigo o a su enemigo, su casa, su pareja, su refugio, etc. Necesita captar cosas que el mismo sentido por sí mismo no se lo dice. Y justamente porque el sentido no capta como inmediatamente como buenas o como malas, pero sobre todo como buenas, cuando las buscamos implican privación para el sentido. Por ejemplo, ahora no pasa tanto porque los remedios son todos ricos, ¿no? Pero antes los remedios a veces eran feos, ¿no? Y había que comerse la cucharada del remedio y el niño no lo quería y era imposible dárselo, ¿no? Porque el sentido le era feo. Uno puede saber que le hace bien, pero al sentido le repele. Aquí se ve claramente la diferencia entre el apetito concupiscible y el irascible. El irascible tiende a ese bien, que es difícil. ¿Por qué es difícil? No siempre es dificilísimo. Es difícil porque al sentido le resulta desagradable. Simultáneamente el sentido lo capta como desagradable, pero alguna facultad superior al sentido externo la capta como bien. Esto sea en hombres y en animales. Los animales también se someten a cosas desagradables para conseguir fines, como cuando pelean con otros animales y se lastiman y se arañan y cosas por el estilo. En ese momento no están sintiendo placer y sin embargo están buscando un bien, que puede ser la reproducción, defender a su manada, pelear por una cueva, lo que fuera. Entonces, el objetivo será placentero cuando lo alcance, pero mientras tanto, el objetivo no está. Lo que está es el sufrimiento. Si el animal no tuviera alguna captación del bien superior al que capta el sentido, no podría tender a él. El animal capta esto, según Santo Tomás, por una potencia que llamaba sentido interno, que es la estimativa, que no tengo fuera de cuadro, culpa mía esto, la estimativa, ¿no? La facultad estimativa del animal. ¿En qué consistía la facultad estimativa para estos autores? Era una facultad que permite la captación de significados. En el animal no solo hay captación de figuras, de colores, de sonidos, como lo mismo que en el hombre, sino que hay captación de algunos significados. La madre perra reconoce a su hijo perro, y el hijo perro reconoce a su madre perra y la distingue de su enemigo. Hay captación de significados. Estos significados en los animales no son conceptos universales. El animal reconoce a su madre, pero no tiene el concepto de madre. No puede definir lo que es una madre y hacer razonamientos sobre la maternidad y después aplicarla metafórica o analógicamente a otras realidades maternas o paternas. Esto el animal no lo puede hacer, pero el animal reconoce a su madre. Significados particulares. De hecho, la característica general de los significados animales, según Santo Tomás, es que estos son particulares, no universales, singulares, no universales, que estos son tienen que ver con su vida, con lo que diríamos hoy su supervivencia, la supervivencia de él o de su especie. El animal no es necesariamente egoísta, puede buscar bienes que son para la especie o para su grupo, y no necesariamente para él individualmente, y son pragmáticos. Es decir, captar un significado implica para el animal, aunque sea potencialmente, activarse para algún tipo de actividad. La madre reconoce a su hijo y reconocerlo como a su hijo es alimentarlo, cuidarlo, limpiarlo, protegerlo, etc. El ser humano es capaz de otros significados, como son los significados universales, los conceptos universales, las definiciones, los juicios, las conexiones necesarias entre conceptos, este tipo de cosas. Pero el hombre también tiene esta dimensión. Y esta es la dimensión que activa las emociones, o las pasiones, para decirlo con palabras de Santo Tomás. Las pasiones
son movimientos que son activados o por el sentido externo, si son elementales, como el agrado y desagrado, cosas por el estilo, o lo que llamamos hoy emociones, que son las activadas a este nivel más superior, por una cognición que tiene más en cuenta el bien total del cuerpo vivo animal. El bien total del bien... y por lo tanto puede apuntar a la salud o cosas por el estilo. ¿Qué es interesante para lo que seguirá? Porque si no me voy a enredar mucho y ya me voy a olvidar de la psicología contemporánea. Entonces, ¿qué es esencial recordar de esta teoría de Santo Tomás para lo que viene a continuación? Además de lo que vengo diciendo, voy a resaltar un par de cosas. Primero, la pasión para Santo Tomás es psicosomática. ¿Qué es psicosomática? Quiere decir que no es algo puramente espiritual, sino que está localizada en el cuerpo. De hecho, para Santo Tomás la pasión era materialmente cambios de estado de la sangre en el corazón. Esto es lo que él pensaba. Santo Tomás pensaba que las pasiones estaban localizadas en el corazón o en torno al corazón y que había cambios de estado. En la sangre, de hecho, se enfriaba, se calentaba, hervía. De hecho, Santo Tomás define la ira como materialmente, desde el punto de vista material, como el hervor de la sangre en torno al corazón. El hervor de la sangre, y de ahí viene, de esa física o fisiología, viene la expresión de que nos hierve la sangre, se me heló la sangre, etcétera, viene de esta medicina, digamos. La pasión tiene dos aspectos, un aspecto material, y se puede definir así, cambios de estado de la sangre en el corazón, esto es básicamente lo que pensaban estos autores, pero también tiene un aspecto formal. No todo hervor de la sangre es pasión, no puede hervir la sangre en el corazón por medios físicos, sino que es necesario un segundo elemento, que es la tendencia. La ira, de Santo Tomás, formalmente se define como el apetito de venganza. Materialmente es el hervor de la sangre en el corazón. El conocimiento completo de la pasión implica tener los dos aspectos. No se conoce del todo la pasión, sino se sabe su componente biofísica, es decir, que es un hervor de la sangre en el corazón, pero también su aspecto formal, que es tendencia. Y en este caso, por ejemplo, en la ira, apetito de venganza. Entonces, la pasión es psicosomática, no es una realidad puramente espiritual, como sí pensaba Santo Tomás, que era la voluntad y los movimientos de la voluntad. Y los movimientos de la voluntad, que aquí no voy a desarrollar, pero entre los cuales se encuentran muchos de naturaleza estrictamente afectiva para Santo Tomás. En Santo Tomás la voluntad no es solo capacidad electiva, es capacidad de amar, de desear, de esperar, de gozar, espiritualmente. Hay cosas que el sentido no puede captar, ni siquiera el sentido interno, como la estimativa. Como por ejemplo que estudiar matemáticas es bueno. Para eso hay que usar la inteligencia y activar un apetito que es distinto del apetito sensitivo. Santo Tomás dice matemáticas no son buenas, las cosas matemáticas no son buenas. Pero es porque las cosas matemáticas no existen como cosas matemáticas, sino abstraídas. Pero la ciencia matemática es un bien. Y uno puede desear y sentir gozo en conocer y ejercer las matemáticas. No mucha gente es así, pero uno se puede incluso emocionar. Santo Tomás sostenía que hay conexión entre estos dos órdenes de apetito. Cuando de dos maneras. Bueno, después lo explicaré. ¿Cuáles son las maneras? Si puedo, lo explico al final. Después, al final, cuando pase el aspecto moral, si llego, y si no, en el turno de preguntas, voy a este tema. Entonces, dos cosas. Primero, la pasión es una realidad psicosomática, tiene una forma y una materia. Segundo, las pasiones son activadas cognitivamente. Que esto es algo que hoy creen los cognitivistas que descubrieron América, y no es, esto se sabía desde Aristóteles, prácticamente, y está clarísimo en Santo Tomás, que determina que las pasiones no son activadas inmediatamente por la inteligencia, pero tampoco por el sentido, sino por una facultad intermedia que se llama estimativa. Y por eso puede haber contradicción entre lo que la inteligencia presenta como bueno y lo que la pasión quiere. La pasión quiere lo que presenta la estimativa, y puede haber contradicción entre ambos niveles. Santo Tomás también hace una clasificación clásica de emociones que sí, no voy a desarrollar aquí,
es interesante para un curso más largo. Pero voy a decir dos cosas porque, como veremos después, esta clasificación reaparece en la historia de la psicología. Reaparece en la historia de la psicología. Es una clasificación que, como veréis, corresponde a los dos apetitos. Estas son las pasiones del apetito irascible, estas son las pasiones del apetito concupiscible. Pero no es una clasificación hecha por los apetitos, sino por los objetos. En Santo Tomás, la división de pasiones, la clasificación de pasiones, se da por los objetos. Es la diferencia de objeto la que me dice de qué pasión se trata. Bueno, para poner un ejemplo. La tristeza, ¿de qué se trata la tristeza? Su objeto es un mal, pero un mal ¿bajo qué modalidad? Bajo la modalidad de presente. Cuando el mal está presente, estoy triste. Cuando el mal está ausente, pero es inminente, siento temor. También se refiere al mal, pero bajo otra modalidad distinta. Cuando el bien está ausente y lo quiero, siento deseo. Deseo comer cuando no estoy comiendo. Pero cuando ya lo tengo, gozo. O deseo la presencia del amigo. Cuando el amigo está presente, gozo, de otra manera. Entonces, la división de pasiones es una división objetiva, que atiende, diríamos, si podemos decir con otro lenguaje, a la descripción fenomenológica de los objetos. Esto es perenne, no tiene que ver con la fisiología ni nada de esto. Es una división que corresponde a la división de los objetos tal como aparecen al apetito. Esta es la razón, y por eso esta clasificación reaparece poco tiempo después, en términos de Dios, pero muchos siglos después, en términos de la historia del pensamiento, como vamos a ver enseguida. Si pudiera, explicaría todo esto. En todo caso, hay que decir una cosa. Esto, para Santo Tomás, es la clasificación de lo que él llama los géneros de pasiones. Es decir, como diríamos hoy, clases. Pero dentro de estas hay especies distintas. Esto no es todas las pasiones posibles que hay para Santo Tomás. Hay más. Estos son grandes cuadros de pasiones. Por ejemplo, la tristeza. Una forma de tristeza es la misericordia, la tristeza por el mal del prójimo. La envidia es una forma de tristeza del bien del prójimo, pero percibido como mal mío. La angustia, dice Santo Tomás, es una forma de tristeza, y la asedia es otra forma de tristeza. Entonces, hay dentro de estos tipos, una cosa es el deseo sexual, otra cosa es el deseo de comer. Ambos son deseos, aspiran a un bien ausente, pero son distintos. Santo Tomás no pretende que aquí esté todo descrito, el matiz de las pasiones, y de hecho cuando trata cada una de ellas, con frecuencia por las especies en que se dividen estas pasiones. Muy bien, os lo dejo ahí porque voy a volver enseguida sobre esto cuando hablemos de otros autores. Vamos a Descartes. ¿Y qué cambio se produce en Descartes que afecta radicalmente el futuro de la psicología de las emociones? Bueno, Descartes, como sabéis, es dualista. Y esto afectará el carácter psicosomático de las pasiones, evidentemente. Pero en general hay una afectación muy superior. Primero, en Descartes la palabra pasión y acción cambian completamente de significado. Acción es todo lo que procede de la espontaneidad del alma, pasión es todo lo que es recibido. Entonces, por ejemplo, algo cognoscitivo como los juicios pasan a ser acciones. Y algo cognoscitivo como las sensaciones pasan a ser pasiones. Es decir, ya no hay una distinción clara entre lo cognitivo y lo afectivo, sino que hay una mezcla, y lo importante es la diferencia entre acción y pasión. Si el alma es activa o el alma es pasiva. Como fenómenos cualitativos, además, las pasiones son algo del alma, no del cuerpo. Descartes es un autor mecanicista y no concibe la existencia de aspectos cualitativos en la materia. Por lo cual todo lo cualitativo es mental. Cosa que permanecerá hasta la moderna filosofía de la mente, que habla de las qualia, etc. Pues esto es cartesiano, viene de Descartes. ¿Qué aspecto me interesa retener de todos modos en Descartes? En Descartes, primero, es el autor que divulga un cambio de denominación, que es el de llamar a las pasiones emociones o sentimientos. De hecho, Descartes dice las pasiones, emociones o sentimientos. Pues es a partir de Descartes que se da un giro en la denominación
Y lo que antes llamaba pasiones pasa de llamarse emociones o sentimientos. Pero hay algo más importante, que ¿qué es? Que en Descartes las emociones pierden o comienzan a perder, pues es paulatino, comienzan a perder su carácter apetitivo. Es decir, para Descartes las emociones son sensaciones de nuestras modificaciones corporales. La emoción pertenece a la categoría no del afecto, sino de la sensación. ¿Cómo es posible esto? Y lo veremos aparecer en la historia reciente de la psicología de las emociones. Es evidente que una parte fundamental de nuestra experiencia de las emociones es la sensación de la emoción. Que no es sensación de la emoción, sino que es sensación de nuestros estados viscerales y musculares cuando estamos sometidos a una emoción. De tal manera que cuando estamos angustiados sentimos un nudo en la garganta, una presión en el pecho o en el estómago, etc., ¿no? Entonces, es evidente que nos resultaría difícil reconocer las emociones si no fuera por sus aspectos de sensaciones interoceptivas. Es decir, nosotros sentimos nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo es modificado por la emoción, sentimos eso. Y parte de nuestra experiencia ordinaria de la emoción es el sentimiento del cuerpo propio sometido a la pasión o a la emoción. El tema es si esa sensación es es la emoción misma o es una consecuencia de la emoción o de la pasión. Ya Descartes es el primer autor que sostiene que es idéntica, es decir, las emociones son tipos de sensaciones de nuestro cuerpo. Con esto se pierde el carácter tendencial de la emoción. La emoción ya no es tendencia hacia un bien o retracción ante un mal, sino que es un estado puramente subjetivo en el cual nosotros nos sentimos afectados. Nos sentimos afectados en nuestro cuerpo. No es que la sensación del cuerpo forme parte de la experiencia emocional, sino que es la experiencia emocional. Sentir una emoción es sentir nuestro cuerpo modificado de una determinada manera. Sentir angustia es sentir un nudo en la garganta. Y sentir un nudo en la garganta es sensación, no es afecto. ¿Se entiende esto un poquito? Es decir, en Descartes la sensación pasa a ser un fenómeno del orden cognitivo-sensorial y no un fenómeno conativo, tendencial, apetitivo. Esto no es del todo así, algo de esto queda en Descartes, pero en Descartes inicia esta tendencia que encontrará su culminación en la psicología contemporánea. Como consecuencia de esto, hay muchas consecuencias, pero hay una consecuencia moral, que es que, a diferencia de la moral clásica, cristiana particularmente, pero también algo en el pensamiento antiguo, que veía que en el ser humano hay como dos partes que no siempre están en armonía entre sí, la parte espiritual, la parte sensitiva, y a veces hay lucha, porque las pasiones tiran para un lado, la inteligencia tira para otro, y el ideal moral es la integración entre lo sensitivo y lo racional o intelectivo. Aunque con frecuencia estén en conflicto, la esencia no es conflicto. En Descartes, en cambio, vas a ver un conflicto interno entre mente y cuerpo. La mente debe dominar el cuerpo. Las pasiones no son algo integrable, porque son signos de que el cuerpo está mal, cuando estamos tristes o tenemos temor o cosas por el estilo, y lo que se trata es que el alma o mente o espíritu domine ese cuerpo. Se sigue de allí una moral del dominio del cuerpo. La mente que debe dominar el cuerpo. Este no es el ideal clásico griego ni tampoco el cristiano, sino que es algo que aparece con Descartes. Avancemos un poco, porque ya me estoy enrollando y tendría que haber avanzado más. Entonces, vamos a la psicología contemporánea. Aunque sea, quiero mencionar los autores centrales de esta continuidad. Tal vez me tengo que dejar el tintero otros autores que pensaba desarrollar y que en las preguntas puedo desarrollar más. La primera gran teoría de las emociones de la psicología contemporánea es la de William James, conocida como teoría de James Lange. James y Lange, independientemente,
llegan a la misma teoría, una teoría muy semejante. William James es uno de los autores más importantes de la historia de la psicología. Fue el introductor de la psicología científica en Estados Unidos. De hecho, los americanos hacen pelear la titularidad de ser fundador de la psicología experimental a Wundt y a James. Porque James tuvo un laboratorio de psicología experimental un par de años antes que Wundt. Era médico, también es conocido como filósofo, uno de los fundadores del pragmatismo. Una persona muy universal, de una mente muy abierta y con muchas facetas, una persona muy compleja. Un gran autor. James, que desciende de Descartes por vía del empirismo, porque entre el cartesianismo y el empirismo hay mucho más parentesco que se le suele atribuir, sobre todo conceptual, terminológico en estos temas. También en el empirismo las emociones son sensaciones, por ejemplo en Hume reflexivas, sensaciones reflexivas. Probablemente por vía del empirismo, James cree descubrir una nueva teoría que en realidad es una nueva versión de la teoría cartesiana. ¿Qué sostiene James? En su teoría, que publica en un artículo famoso, que se llama ¿Qué es la emoción? Y que da inicio prácticamente a la psicología contemporánea de las emociones. Hay dos grandes hitos en el inicio de la psicología contemporánea de las emociones. Aunque Wundt tiene una teoría de las emociones, Ribot tiene teoría de las emociones, de los fundadores el más importante es James. Pero hay dos grandes hitos en el inicio de la psicología contemporánea de las emociones. Uno es William James, este artículo. El otro es un libro de Darwin, sobre la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Son los dos grandes tratados que dan inicio a la discusión contemporánea sobre psicología de las emociones. En este libro que es este artículo que es la emoción, James plantea su teoría que dará lugar a discusiones importantes a lo largo de la psicología de los años siguientes. Su tesis es que la emoción es sensación. Entonces él dice, hasta ahora piensa él, pero se lleva siglos pensando esto. Hasta ahora nosotros pensábamos que la secuencia era esta. Hay un evento que percibimos. Primer paso, percepción. Yo creo que ahí lo pongo un poquito, ¿no? Bueno, estímulo, percepción, paso 1. Podemos escribir aquí, se editiza. Paso 1, percepción. Por ejemplo, para poner el ejemplo que pone James, veo venir un oso. Estoy en un bosque, veo venir un oso. Percepción. Paso 2, emoción. Por ejemplo, veo venir al oso y tengo miedo. Consecuencia, la acción. Huyo, me escapo. Veo venir al oso, tengo miedo, huyo. Percepción, me dan una mala noticia, me pongo triste, lloro. Entonces, esta dice él es la secuencia clásica. Pero esta secuencia está equivocada, dice James. La secuencia en realidad es la siguiente. Primero tenemos una percepción. Consecuencia de esa percepción, por ejemplo, veo venir al oso o me dan una mala noticia. Como consecuencia de esto, tengo una modificación visceral. Como una visceral o muscular, pero habla de modificaciones viscerales, una modificación en mi estómago, lo que fuera. Modificación visceral. Lange habla en cambio de modificaciones en vasoconstrictoras o vasodilatadoras. Esto es de lo que habla, hay diferencias aquí. James habla de modificaciones viscerales. Entonces, percepción, modificación visceral y después la emoción, que no es otra cosa que la sensación de la modificación visceral producida por la percepción. De tal manera, dice James, que está la frase célebre, no dice, por escrito no lo dice exactamente así, pero
la frase célebre de James es: no lloro porque estoy triste, sino que estoy triste porque lloro. No lloro porque estoy triste, sino que estoy triste porque lloro. La percepción de la mala noticia hace que mi cuerpo se transforme, y la sensación de esa transformación corporal, eso es la emoción. Aquí claramente desaparece completamente el aspecto tendencial de la emoción. La emoción es reducida al orden de la sensación, una sensación reflexiva, una sensación que viene después de otra sensación. La percepción del oso, la percepción del objeto externo, etcétera, etcétera. En todo caso, James está convencido de que las emociones no son otra cosa que la sensación de las modificaciones producidas por una percepción previa. Sensación de que del propio cuerpo. La sensación del propio cuerpo. Esta posición de James es una transformación de la posición cartesiana y dio lugar a una serie de discusiones a lo largo del siglo XX que aquí no puedo sintetizar mucho, pero lo digo rápidamente porque no puedo entrar en los detalles de la discusión. Años después, casi 50 años después, hubo una teoría que refutó o intentó refutar a James, que es la teoría de Cannon-Barr. Esta teoría lo que apuntaba a demostrar es que las vías nerviosas que producen la sensación de la emoción son distintas de las que producen las transformaciones en el sistema autónomo, consecuencia de la emoción. Por un lado, la percepción va al tálamo y de allí hay una división. Por un lado se va hacia la corteza, donde se siente la experiencia de la emoción, y por otro lado se va hacia el hipotálamo, desde donde se activan las modificaciones corporales diversas que son características de la emoción. Como las vías son distintas, no se podría reducir la emoción a la sensación de la modificación visceral. Primera intento. Después aparece la famosa teoría de los dos factores de Schachter-Singer, que se la suele considerar como una teoría también de orden fisiológico que intenta compatibilizar ambas tesis de alguna manera. La idea de estos autores es que las modificaciones viscerales no son captadas como emoción, sino son colocadas en un contexto cognitivo que las justifique. Entonces estos autores hicieron experimentos inyectando epinefrina en los sujetos que investigaban, y estos sujetos se sentían como si estuvieran enojados, pero no tenían razón para estar enojados. En realidad hubo dos grupos, unos a los que se les dieron razones para estar enojados y otros a los que no se les dieron razones para estar enojados. Unos se los molestaba, etcétera, y a los otros se los dejaba tranquilos. Y estos tenían experiencia de estar padeciendo cosas distintas. En un caso decían estar padeciendo ira, y en otro caso decían que se sentían como cuando estaban enojados, pero que no estaban enojados. ¿Me explico? En todo caso, este experimento lo que muestra es que una cosa es la modificación autónoma, digamos, característica de las emociones, y otra cosa es el fenómeno de la emoción, que es más complejo y que implica otros aspectos. Y para acabar esta historia del desarrollo de la teoría de James, en último lugar tenemos la teoría de Damasio. Lo que no lo voy a desarrollar, lo digo brevemente, pero Damasio es neo-jamesiano en su teoría de la emoción. O sea, Damasio, que tiene un libro que se llama El error de Descartes, porque el error sería el dualismo, pero en su teoría de las emociones es cartesiano. ¿Y qué sostiene? Sostiene que la emoción... él básicamente sostiene lo mismo que James, pero cambia los nombres. Entonces él dice, primero tenemos una percepción, después tenemos la emoción, pero llamamos emoción a las modificaciones corporales producidas por la percepción. Aquí viene la emoción, sí, pero la emoción, la palabra emoción significa las modificaciones corporales. ¿Se entiende? Y finalmente tenemos el sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? La sensación de las modificaciones corporales. Es decir, es la misma teoría de James, que en el fondo es la teoría cartesiana.
Entonces, esto para los que dicen que no hay que estudiar filosofía, cuando uno estudia psicología, es muy importante, porque hay gente que quiere descubrir América cuando en realidad lleva 500 años de descubierta. Tengan razón a nuestros autores, la estructura de la explicación se remonta a un autor del siglo XVII, que es Descartes. Pero, ¿qué pasa con Santo Tomás? Pues Santo Tomás también tiene una autora que representa su teoría en nuestros días. Bueno, mitad del siglo XX en adelante. Esta autora escribe en la década del 60. Su teoría de las emociones está publicada en una obra que se llama Emoción y Personalidad. Como no quiero dar mucho tiempo a explicar nada más, déjenme detenerme en esta autora. Tenía más cosas para decir, pero ya va a pasar la hora dentro de poco. Entonces, si puedo decir algo más, lo digo, pero me detengo un poco en esta autora que merece la pena conocerla. Entonces, ¿quién es Magda Arnold? Magda Arnold es una persona de origen checo que se trasladó después a Canadá y a Estados Unidos. Y es una de las teóricas de las emociones más importantes del siglo XX. De ella toma la teoría de las emociones Lazarus. Lazarus se inspira en Magda Arnold. Entonces, esta es una persona que se interesó por la psicología inicialmente por el psicoanálisis de Freud. Ella venía del centro de Europa, la psicología era Freud más o menos, pero estudia en la universidad en tiempos del conductismo, un poco se aleja del psicoanálisis de Freud, pero no está contenta con el cientificismo de la psicología de su tiempo, y busca otros caminos, pero no sabe cómo. Entonces se especializa en psicología de las emociones, ya está trabajando en psicología de las emociones, y un día dando un seminario en una universidad en Estados Unidos, tiene de alumno un sacerdote jesuita, el padre Gasson. Tiene un sacerdote jesuita en su clase, y al terminar la clase el sacerdote le dice que lo que dice ella es muy parecido a lo que dice Santo Tomás sobre la psicología de las emociones, es decir, las pasiones, la teoría de las pasiones de Santo Tomás. Y bueno, empieza a tener un diálogo con este sacerdote, empieza a estudiar Santo Tomás, esta mujer que había sido bautizada católica, pero se había apartado de la iglesia porque se casó con un protestante y esto los alejó, después se divorció de este protestante, etc. Tuvo una vida azarosa y no sentía atracción por la iglesia, pero se pone a estudiar Santo Tomás y se convierte al catolicismo, estudiando la teoría de las pasiones de Santo Tomás. Se convierte al catolicismo y empieza a elaborar una teoría de las emociones inspirada en la de Santo Tomás en muy gran medida. Con toda la técnica de su tiempo, esta mujer estudia las bases fisiológicas, biológicas de las emociones también, no está todo en Santo Tomás, la biología de Santo Tomás es primitiva, no es la de nuestro tiempo, pero teniendo en cuenta esto, esta autora se inspira en Santo Tomás y suele ser considerada la responsable del giro cognitivo en psicología de las emociones. Esto puede ser exageración o no serlo. Esta autora no es cognitivista estrictamente hablando, pero se suele decir que el giro cognitivo en psicología de las emociones, que culminará Lazarus y después autores posteriores, procede de esta autora. ¿Qué sostiene Magda Arnold? ¿Y cómo se parece esto a lo que dice Santo Tomás? En primer lugar, esta autora distingue lo que ella llama sentimientos de emociones. Los sentimientos son niveles bajos de afectividad. Y se distinguen básicamente sentimientos de agrado y desagrado. Como el de lo dulce es agradable, lo amargo es desagradable. La emoción pertenece a un nivel más elevado de afectividad humana, y estas emociones serían, según esta autora, activadas por una cognición, pero no una cognición de orden perceptivo. No basta con sentir para que las emociones se activen. Entre la percepción o la sensación, como quieran, en este contexto no importa la distinción, aunque sí puede importar mucho. Entre la sensación y la emoción hay otro proceso cognitivo que se interpone, que es la evaluación. Appraisal es la palabra que utiliza esta autora, la valoración, evaluación del fenómeno como bueno o malo para el animal o el hombre. Hay una evaluación, pero esa evaluación no es un juicio intelectual de bondad o maldad, además es casi instantáneo, sino que es una valoración que ella llama juicio sensorial. Ese juicio sensorial es lo que Santo Tomás llamaba la evaluación de la estimativa. Esta autora no lo dice en su obra Emoción y Personalidad,
pero en otros artículos escritos más para filósofos, ella era psicóloga experimental, no era filósofa, ella era una psicóloga experimental y académica, que tiene muchas cosas interesantes, entre ellas una interpretación particular del test de percepción temática de Murray. Ella tiene un libro, de hecho, en que explica su propia versión del test de Murray. Tiene una versión del MMPI para sacerdotes, aplicada al clero, porque hacía evaluación de candidatos al sacerdocio, etc. Pero este es el aporte fundamental. Tiene estudios sobre la memoria, más que son posteriores, pero este es el aporte fundamental de esta autora. Entonces, esta autora lo que dice es: está la percepción, sí, está el juicio intelectual, sí, pero en el medio hay otro tipo de juicio, de valoración, que es una valoración sensitiva de la adecuación, de la bondad o maldad del objeto para el hombre, para el animal. Esta valoración activa las emociones. Sin esta valoración no hay emoción. No basta con sentir, hay que evaluar, tiene que haber una evaluación, una valoración. Este es un tema que le viene directamente de Santo Tomás. La emoción, de tal manera que, fíjense, la emoción es psicosomática, como para Santo Tomás. De hecho, ya tiene una definición de emoción que aquí no he puesto, creo, pero en la cual se habla de la emoción como una realidad psicosomática. Entonces, ¿cuál es el proceso? Evidentemente, primero tenemos una percepción, pero esto todavía no es el proceso de activación. Este no es todavía el proceso de activación de la emoción. Tenemos una evaluación, que es un juicio sensorial. Después de la evaluación tenemos la emoción. La emoción no es solo la tendencia, es todo el conjunto de tendencias con los movimientos corporales. De hecho, ella sostiene, y en ese libro intenta demostrar biológicamente, que para cada emoción hay un patrón de modificaciones corporales propias, distintas para cada emoción. Entonces, la emoción no es solo la tendencia, es como para la pasión de Santo Tomás, un fenómeno que tiene materia y forma, una transformación para esta autora en el sistema nervioso, primero que nada, que fundamentalmente se concentra en el sistema límbico, que ella propone llamar sistema estimativo, es la propuesta de esta autora, porque el límbico de ubicación no es de función, no es un nombre de función, sino solamente de ubicación. La emoción, que es psicosomática, es una realidad compleja, no es solo la tendencia, como pensaba James. James decía, percepción, antes se pensaba que estaba la percepción, la emoción y después la transformación visceral. No. La percepción genera una transformación visceral que tiene como aspecto formal, si queremos, la tendencia. Y después la sentimos. Y la experiencia total de la emoción implica esa sensación. No reconoceríamos la emoción sin eso. Pero formalmente eso no es lo central. Así como la cognición activante es un precedente de la emoción, la sensación también, lo nuclear es esto. Después, evidentemente, la podemos sentir. Y además, dice Santo Tomás, en el ser humano, la emoción no es el único motivante de la conducta. Uno puede no actuar según las emociones, sino según los actos de la voluntad. Por lo cual, aunque la emoción es motivación para la conducta, no es determinante última de la conducta del ser humano, sino que el ser humano tiene la capacidad reflexiva y de actuar según motivaciones distintas de la emoción, o según la emoción también. Están los dos niveles. Finalmente, esta autora tiene una clasificación de las emociones, que ella llama emociones básicas. Esta clasificación de las emociones es exactamente la misma que la de Santo Tomás, solo que ella no lo dice. Aquí no sé si una estrategia, o falta de sinceridad académica, lo que fuera, aunque Santo Tomás en su libro lo menciona como mejor que Descartes, cuando hace una historia de las emociones y menciona a Aristóteles y dice, Descartes muchos lo perdonan por lo floja que es su teoría de las emociones, pero en realidad esto no se puede perdonar porque Aristóteles y Santo Tomás vinieron antes y son mejores. Entonces esto y explica un poco lo que dicen, etc. Pero cuando llega el momento de clasificar las emociones, ella usa otras palabras, en algunos casos habla de emociones de lucha, por ejemplo, para hablar del irascible,
se pone otros nombres, pero básicamente cuando llega al nombre de la emoción, amor, odio, deseo, aversión, alegría, son las mismas que en Santo Tomás. Es la clasificación de emociones de Santo Tomás hecha por los objetos. Además ella dice que la hace por los objetos. No dice nada que lo toma de Santo Tomás, pero lo hace por los objetos. En todo caso, haya hecho bien o moralmente de hacer obrar así, que no es no voy a juzgar a esta señora. Lo importante es que esto fue lo que permitió que esta teoría prendiera en la psicología contemporánea. Es decir, no habría giro cognitivo en la psicología de las emociones si no fuera porque esta señora hizo lo que hizo. Muchos han discutido el carácter no empírico de su clasificación. Y a algunos les parecerá mejor lo de Ekman, por ejemplo, ¿no? Pero que clasifica la expresión de las emociones, no las emociones en sí mismas, sino cómo se expresan en el rostro. Es una clasificación de expresión de las emociones. Plutchik tiene otra clasificación distinta basada en una teoría, una gran teoría, ¿no? En la experiencia de los instintos y de para qué sirven las emociones en relación con los instintos. A mí esta me parece impecable desde el punto de vista objetivo, es la descripción de objetos y de las emociones en relación con los objetos. Muy bien. Hay cosas que Santo Tomás desarrolla que esta autora no tiene presentes. Y que, si a alguno le interesa, las podemos comentar después, porque para Santo Tomás, además del funcionamiento de la estimativa como estimativa, está lo que llama la cogitativa, la estimativa en cuanto funciona participando de la razón, y esto permite una relación entre pasión y voluntad que es distinta de la que desarrolla esta autora. En esta autora parecería que el papel de la voluntad es dejar o no pasar las emociones. Pero en Santo Tomás hay un pensamiento más rico. Para Santo Tomás la relación entre voluntad y emoción puede funcionar así. Pero también Santo Tomás considera que cuando la voluntad es entendida efectivamente, como facultad afectiva, está enardecida de amor, por ejemplo, esto redunda, él habla de redundancia, esto redunda hacia las pasiones. De tal manera que cuando uno ama mucho a Dios, dice Santo Tomás, no lo ama solo con la voluntad, sino que lo ama con todas sus fuerzas. Hay una redundancia, como si dijéramos, cuando sale el agua, esta es la expresión de cuando está tan lleno que rebalsa, digamos, un rebalsamiento del amor de la voluntad o de la esperanza de la voluntad, etcétera, hacia lo sensitivo que lo arrastra inmediatamente. Santo Tomás pone un ejemplo que es el del hombre que ama con amor espiritual a su mujer. Amor de dilección se llama en el lenguaje de Santo Tomás. El hombre que ama espiritualmente a su mujer también termina enardecido corporalmente de amor a su mujer. A veces pasa al revés. Pero Santo Tomás dice esto, si uno ama mucho espiritualmente a su mujer, pues esto también termina en las pasiones corporales. Entonces, por eso a veces el amor es ciego. Uno dice, esta mujer que vio a este hombre feo, o viceversa, ¿no? Pues que el amor espiritual rebalsa y arrastra todo. Esto en esta autora no se encuentra. Hay otros aspectos semejantes de detalle del pensamiento de Santo Tomás que en esta autora no están. Hay otras teorías de las emociones, no he podido desarrollarlas aquí. Yo pensaba decir algo al respecto, pero no me da el tiempo porque se me acabó. Entonces dejamos para las preguntas las cosas que ustedes tengan dudas. Pensaba decir algo sobre las pulsiones en el psicoanálisis de Freud, la reducción en el conductismo de Watson de la emoción a movimiento visceral y glandular, básicamente. Lo que dicen algunos autores evolucionistas, no Darwin, sino sobre todo Plutchik y Ekman, las ideas del constructivismo social, que básicamente con esto resumimos todas las grandes teorías de las emociones que hay hoy en día. Pero en todo caso, tanto las teorías evolucionistas, Plutchik, Ekman, como las del constructivismo social, dependen del giro cognitivo. Todas ellas sostienen ya, en general, que la emoción es activada por una valoración cognitiva previa. De hecho, Avery es un discípulo de Lazarus que se inspira inmediatamente en Arnold. Se inspira inmediatamente en Arnold. Bueno, pensaba decir algunas cosas también, y lo dejo aquí por si a alguno le interesa que después lo profundicemos, sobre gestión de las emociones y moral de las virtudes. Inteligencia emocional, Seligman, la psicología positiva, y lo que se puede decir desde Santo Tomás en relación con estos temas, como es la diferencia entre pasiones antecedentes y pasiones
consiguientes, las pasiones que anteceden el juicio de la razón, pero no de la cogitativa o de la estimativa, sino de la razón, y las que son consiguientes. Por ejemplo, pasión antecedente es la que se antecede al juicio racional. Por ejemplo, yo veo entrar una señorita bonita por la puerta, mi apetito sexual se activa, pero yo estoy casado, tengo 6 hijos, no quiero engañar a mi mujer, pero sale solo, ¿no? Entonces, una pasión antecedente al juicio racional. Después viene el juicio racional, y ese juicio racional puede decirme que tengo que rechazar ese movimiento emocional. Eso es una pasión antecedente. Las pasiones, en cambio, consecuentes o consiguientes son las que son posteriores al juicio racional. Posteriores sea porque se acepta la pasión antecedente, y entonces digo, perfecto, está genial sentir esto, ¿no? ¿Lo acepto? O porque la activo yo. Como si quiero sentir enojo por alguien y empiezo a darme razones para estar enojado, ¿no? Y empiezo a ver imágenes de gente enojada, aquello, para ir enojándome. Digo esto por no decir otras cosas, como ver pornografía o cosas por el estilo. Esas pasiones son consiguientes al juicio racional y entran de lleno en el campo de la moralidad, que es otro gran tema que no he podido desarrollar aquí, que es el tema de la moralidad de las pasiones. ¿En qué medida las pasiones o emociones pueden pertenecer al campo moral, que era el que lo trataba Santo Tomás? La pasión antecedente no está de lleno en el orden moral, de lleno. Las pasiones antecedentes pueden venir de decisiones anteriores, también mías equivocadas, pero no entran de lleno en el orden moral. Las pasiones consiguientes entran de lleno en el orden moral, y por eso necesitamos virtudes que nos ayuden a gestionar moralmente las emociones, como son la templanza, la fortaleza, la paciencia, la mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto es para mí el terreno más interesante de desarrollar. Es decir, lo más interesante no es todo esto anterior, sino cómo hacemos para integrar la pasionalidad, porque no somos cartesianos, de integrar la pasionalidad en la integralidad de la vida humana, una vida humana que, según Santo Tomás, está dirigida por una virtud central que es la caridad. Todos los afectos deberían ordenarse desde ese amor central, que es el amor de caridad. Pero bueno, son cosas que podemos dejar para otro momento, para preguntas o cosas por el estilo. Yo por el momento termino. Tenemos algunos minutos para hacer preguntas o observaciones, si queréis. Una pregunta solo. Tiene relación con esto último que has dicho. A mí me parece que un elemento que aporta Santo Tomás muy importante es sobre la moralidad de las pasiones. Y que la moralidad de las pasiones no está tanto en el objeto, en el bien o en el mal, sino en el modo de relacionarse con el objeto. Por ejemplo, puede ser patológico tener miedo o puede ser patológico la ausencia del miedo. Depende de su relación con el bien y con el mal. Sí. Es verdad, es una gran aportación. Sí, pero ahí dependiendo qué es objeto, ¿no? Porque el objeto para Santo Tomás no es solo el objeto material, por ejemplo, que la cosa que me da miedo, sino que es el objeto formal que incluye el modo, ¿no? Incluye el modo. Entonces es verdad que la cuestión es este modo de aproximarse a los objetos, ¿no? Es decir, lo malo no es tener miedo, sino cómo tengo miedo. Hay situaciones en que es normal tener miedo, pero ese miedo debe conducir al bien global del ser humano, lo mismo que todo el resto de las pasiones. Se trata de orientar todas ellas hacia el bien del hombre, ¿no? Tal cual. A ver, sí, seguro, el aporte fundamental de Santo Tomás como teólogo es sobre todo, hay temas de antropología teológica, que tiene que ver el lugar de la pasión en el hombre como imagen de Dios, que es en última instancia la perspectiva fundamental, porque ustedes piensen esto. Para Santo Tomás la totalidad de la potencia afectiva humana no es solo la voluntad, sino también son los apetitos sensitivos y las pasiones. Lo que en el ángel o en el hombre se da unido, en Dios o en el ángel se da unido, que es una sola potencia afectiva, en el hombre se ha dividido en diversas potencias afectivas, y todas estas potencias afectivas deben unificarse en orden a Dios. El hombre es imagen de Dios cuando, dice Santo Tomás, el hombre recuerda, conoce y ama a Dios, ¿no? Por la memoria
la inteligencia y la voluntad, como dice San Agustín. Pero ese amor, ese de la voluntad, sí, pero el de la voluntad con todo el resto de la afectividad, yendo en la misma dirección, ¿no? Que hagan una sola facultad afectiva. Entonces hay un aspecto de antropología teológica, pero es verdad que el tema de la integración de la pasión que se da por medio de las virtudes. O sea, hay virtudes cuya misión fundamental es la regulación emocional. Esto es lo que hay que tener presente. Los psicólogos hablamos mucho de regulación emocional, pero hay que tener presente que la regulación emocional completamente considerada es un tema de orden moral y teológico moral incluso, diría, ¿eh? Es decir, lo que se trata es de regular la pasión para orientarla hacia algún lado. ¿Cuál es? ¿El que quiera el cliente o el que debe ser? Digamos, esto es un poco la idea, ¿no? Entonces está la virtud como reguladora, totalmente de acuerdo. Sí. No sé si hay alguna otra... Sí. Igual que han evolucionado las pasiones como concepto, las virtudes también han evolucionado, porque como has dicho que estaban relacionadas algunas. A ver, el concepto de virtud, ¿no? Si ha evolucionado el concepto de virtud, ¿no? En el tiempo. Bueno, sí, podríamos hacer una historia paralela a la que hicimos con las pasiones, evidentemente. Por ejemplo, en Descartes, que tiene esta visión dualista y demás, que haya virtudes que regulen una pasión psicosomática no tiene ningún sentido. Y por eso de esa concepción se sigue la moral del dominio, que terminó formulándose en autores posteriores, pero que ya está en Descartes. Descartes dice, en su Tratado de las Pasiones, la guerra que pensábamos antes que se daba entre la parte superior e inferior del alma, en realidad se da entre el alma y el cuerpo. Dominio del cuerpo, moral del dominio. La moral de la virtud siempre es una moral de la canalización, para decirlo de alguna manera, la canalización del afecto, no la represión o la supresión del afecto, sino la adecuada canalización del afecto hacia los fines del hombre, ¿no? Hoy hay un montón de investigación a este respecto. Si por evolución significa que se está escribiendo y desarrollando aspectos que antes no se habían desarrollado, quizás sí. De hecho, un fenómeno curioso de la psicología de los últimos 20 años es la psicología positiva, que tiene como uno de sus centros el estudio de la virtud. Aquí en España la psicología positiva es hablar del optimismo, porque no sé, pero en Seligman y en la gente que está con Seligman, la psicología positiva es básicamente la psicología de las virtudes. Tiene una clasificación de virtudes y están haciendo estudios empíricos sobre las virtudes. Y esto ha llevado a que en el mundo anglosajón el tema de las virtudes en ámbito psicológico se esté estudiando mucho en relación con la filosofía y la teología y proyectos millonarios de investigación sobre estos temas. Aquí no, porque aquí somos kantianos. España es un país fuertemente atravesado por una mentalidad kantiana, que se ve en el formalismo de la ley y de la estructura de la política, y que se ve después en otras cosas. Y entonces el virtud suena una cosa de los católicos de antes y qué sé yo, y entonces no se puede hablar de virtud, pero esto no es así en el mundo. Seligman es judío de origen y no sé exactamente qué consiste su vida moral, no sé, pero él habla de las virtudes porque se dio cuenta que si nosotros queremos hablar de la madurez humana, tenemos que entrar en el tema de las virtudes. O sea, las virtudes son, como dice la misma palabra, que viene de vis, fuerza, son las fuerzas del carácter para que la persona se desarrolle plenamente. Y entonces, si uno no entra de una u otra manera en el tema de las virtudes, pues no puede hablar de plenitud humana. Y esto se hace cada vez más en el mundo anglosajón. ¿Hubo progreso en lo esencial? Yo creo que no, porque no puede haber progreso sobre que la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes fundamentales del cristiano, y que entre estas la caridad es la superior, como decía, o la más perfecta, dice Santo Tomás, como decía San Pablo, ¿no? Pero se puede progresar en los detalles, ¿cómo no? Así como Santo Tomás progresó respecto de San Agustín, se puede progresar en un montón de cosas, y para eso hay que estudiar. O sea, y la psicología contemporánea nos puede ayudar a progresar en detalles también, pero si la purificamos de elementos extraños y ideológicos, ¿no? Pero hay posibilidad de progreso en este terreno también. Lo esencial lo sabemos desde el principio, pero hay un montón de detalles que pueden ayudar a la pedagogía de la virtud, o incluso hoy hay mucha investigación sobre psicoterapias que introducen pues, la fortaleza, la templanza, o la terapia del perdón, pero el perdón en el fondo
es la clemencia, la virtud de la clemencia de la carta de Santo Tomás, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay mucho terreno por desarrollar allí y se puede evolucionar, ciertamente, ¿eh? Es más fácil evolucionar el conocimiento de la materia que evolucionar el conocimiento espiritual, porque el conocimiento de lo espiritual implica espiritualidad, y eso es más complicado, ¿no? Porque parezca mentira, ¿no? Pero hay todo un terreno, quiero decir, si yo insisto en esto es porque me parece importantísimo. Se estudian muy poco estos temas, parece que se estudian mucho, se estudia muy poco. No se sabe nada tampoco del costado negativo, los vicios. Los vicios como disposiciones negativas del carácter, la doctrina de los vicios capitales. Es una doctrina teológicamente muy fundada. Santo Tomás da un fundamento muy orgánico a lo que es la doctrina de los vicios capitales. Los vicios capitales no son los más graves, son los que generan otros. Algunos no son. La vanagloria, dice Santo Tomás, raramente es un pecado grave. Tener vanidad porque uno canta bien, me explico, y la gula raramente es un pecado grave, dice Santo Tomás. Ordinariamente no lo es, pero engendra otros. El vicio capital es el que engendra otros y genera una especie de síndrome moral, que es el conjunto de vicios que acompañan a ese vicio capital. Y si no se cura el vicio capital, todo ese espectro, ese síndrome, esa constelación que acompaña al vicio capital, no cae. Entonces, por ejemplo, Santo Tomás habla de la vanagloria. La vanagloria tiene varios vicios que son sus efectos. Por ejemplo, dice él, la hipocresía. Por ejemplo, la presunción de novedades. Pensar que uno está diciendo cosas originales, que va a descubrir cosas nuevas, que es muy académico esto, ¿no? He descubierto algo, etcétera, etcétera. Y otra serie de defectos. Si queremos curar la pedantería de este señor, antes tenemos que ir a su vanidad. La vanidad es el vicio central, el resto son efectos, y lo mismo hace Santo Tomás con el resto de vicios. Hay algunos que desarrollan muy profundamente el vicio de la lascivia, que es fundamental y se lo entiende muy poco, porque es un vicio que tiene al centro la tristeza, que es fundamental entender en qué consiste, que es una pasión también, la tristeza, o la lujuria. Cuando Santo Tomás habla de lujuria, dice que la lujuria provoca ceguera mental. Caequitas mentis, chechitas mentis, la ceguera mental, que es la ceguera a las cosas espirituales. Cuando habla de la gula, que es un vicio que se descuida mucho, pero Casiano decía que claramente podemos superarlo. La gula, dice Santo Tomás, tiene como uno de sus primeros efectos la superficialidad mental, lo que él llama la ebetudo. Ebetudo quiere decir que la mente se vuelve Roma, no puede penetrar, entonces nos hacemos superficiales. Y cuánto de lo que pasa en la cultura contemporánea se explica más por superficialidad que por maldad, ¿no? Porque como tenemos la barriga llena, porque estamos en un estado de bienestar que nos da todo, después nos hacemos incapaces de entender. O sea que mucho de lo que es la psicología del hombre corriente se entiende con los vicios capitales. En fin, hay mucho que sacar del Santo Tomás. No sé si hay alguna otra pregunta. Modernos. Entonces mi pregunta es si nosotros jóvenes podemos leer directamente las obras de Santo Tomás o nos vamos a otros autores que buscan un poco su lenguaje para entender realmente la realidad a la que se refiere. A ver, esto es difícil de decir, hay que ver la persona concreta, ¿no? Porque no todo el mundo puede leer a Santo Tomás, pero no todo el mundo puede leer los otros autores tampoco, no todo el mundo puede leer, digamos. Un sacerdote me decía una vez, bueno, ya sé que escribiste sobre esto, pero no tendrás algo más corto porque los sacerdotes no podemos leer mucho, ya sabes, yo tengo 6 hijos y polar, no sé, el tiempo habrá en algún lado, ¿no? Para leer. Bueno, no todo el mundo está hecho para leer, está bien, pero a ver, Santo Tomás es un autor que en estas materias se puede leer directamente si uno busca guía, un poco de guía, ¿no? Pero es un autor, o sea, hay temas que son difíciles. Si uno va a leer los temas de la denominación divina en la primera parte de la Suma, pues puede haber partes muy complejas, ¿no? O el Tratado de Gobierno Divino al final de la primera parte de la Suma, puede haber partes muy complejas, ¿no? Incluso en el Tratado sobre el Hombre, que está en la primera parte, pero que el hombre es tratado más
metafísicamente, si queremos decir así, puede haber partes complejas sobre la subsistencia del alma, la creación del alma, e incluso el alma como imagen de la Trinidad, son temas complejos, ¿no? Pero la segunda parte de la suma, la prima secunda y la segunda secunda, donde Santo Tomás trata de la felicidad del hombre, de las pasiones, de la voluntad, los hábitos, las virtudes, los vicios, y la segunda parte de la segunda, donde trata cada virtud en particular, son perfectamente legibles por cualquier persona culta. En general la suma tiene notas al pie de los traductores o de los que comentan y aclaran cosas, aunque siempre es bueno, por un lado, acercarse a gente que te ayude a interpretarlo, como estos chicos que han organizado esto aquí y que están reuniéndose juntos para leer cosas de antropología de Santo Tomás y demás, y leer también autores contemporáneos que ayuden a acercarse. Por ejemplo, está McDarnold en el caso de la psicología de las emociones, Joseph Pieper en el caso de las virtudes, en fin, siempre hay autores que puedan servir de mediación. Lo que sí es cierto es que no es nada fácil hacer una traducción de los conceptos de Santo Tomás a la psicología contemporánea sin conocer muy bien Santo Tomás. Esto está claro, esto es así. E incluso leyendo estos autores no siempre tienen presente lo que al psicólogo, en este caso, por ejemplo, le puede interesar. Depende de lo que cada uno se dedique. En el caso de la psicología yo me he ocupado mucho y me he dado cuenta que hay muchas incomprensiones simplemente porque no se entiende de qué se está hablando, ¿no? Pero no solo no es imposible, sino que es tan difícil como leer a Freud, quiero decir. No es más difícil leer a Santo Tomás que leer a Freud. Freud es muy difícil. Mucho más Lacan. Jung es un autor muy difícil. Santo Tomás es más fácil que estos autores. Entonces, yo creo que merece la pena, pero sobre todo no hacerlo solo, ¿no? Sino que tener un grupo de gente que está interesado en lo mismo, tener algunos profesores o gente conocida que ayude un poquito a interpretar lo que se está diciendo allí. Pero yo estudié psicología primero que filosofía y llevo desde entonces intentando hacer esto, ¿no? Y me parece que no es imposible. A veces hay que cuidar las dos cosas. Después no siempre hay que cambiar el lenguaje. Hay cosas que no es necesario cambiarlas. Hay que ver en qué temas. Tal vez es mejor decir emoción que pasión hoy, por ejemplo, para que nos entienda. Porque pasión es el fútbol, digamos, ¿no? Me explico. Y si decimos pasión, tal vez no entienden de qué hablamos. Pero virtud, aunque para la mayoría de la gente virtud sea tontería o cosas por el estilo, virtud es una palabra que tiene mucha virtud, fuerza, ¿no? Y entonces, si uno la entiende adecuadamente, pues la puede usar, ¿no? Vicio moral, pues, defecto, que queremos, pero quiero decir, no es necesario cambiar tanto las palabras. Sobre todo lo importante es entenderlo uno para entender a sí mismo y a la gente, digamos, ¿no? Para entenderlo uno. Y después uno verá qué palabras usa, ¿no? Pero lo que sí digo es que merece mucho la pena leer Santo Tomás directamente, porque los que lo comentan pueden ayudarte para entrar. Pero hay un montón de cosas que están inexploradas en Santo Tomás, inexploradas completamente. El concepto de enfermedad animal, que yo descubrí en el comentario del libro séptimo de Esto no es presunción de novedades, sino que es así. O sea, Santo Tomás es uno de los primeros autores que hablan del concepto de enfermedad psíquica, como algo que no es ni la enfermedad biológica ni el desorden moral. Agritudo animalis, enfermedad animal. Esto está en el comentario del libro séptimo de la Ética de Aristóteles. Nadie lo dijo, no encontré nadie que hable de esto. Lo explico y lo encontré yo. Y sobre el tema de la afectividad en la voluntad. La voluntad no solo como una facultad de elección de hacer actos libres, sino como una facultad afectiva. Esto está en Santo Tomás por todos lados y es casi nuclear en el pensamiento de Santo Tomás. No se escribe mucho sobre esto. Entonces hay un montón de cosas entonces en la lectura directa ayuda mucho también, ¿no? Y después no todo es Santo Tomás, incluso entre autores clásicos. Un San Agustín, un Aristóteles, su retórica, la ética, son autores que merece mucho la pena leer. Sí. Una guía histórica, digamos, de cómo se ha evolucionado en cuestiones conceptuales. ¿Tienes una breve reseña de cómo se la cosa en términos de terapia? ¿De las pasiones? Sí. Esto es imposible, digamos, ¿no? Es decir, Cambio la pregunta. ¿Se está aterrizando esto en el ámbito
terapia. Se está aterrizando, pero por medio del concepto de virtud. Porque la manera de aterrizarlo es mediante la regulación emocional. Y la regulación, con otras palabras, lo que se hace cuando se hace regulación emocional no es otra cosa que ordenar al bien de la persona su vida emocional. Y eso es las virtudes. Esto lo hace gente que no sabe nada de Santo Tomás, pero se está haciendo. En Estados Unidos hay de esto. Si a alguno le interesa, me puede escribir, que aquí tienen mi mail, y les paso toda la bibliografía que yo pueda tener al respecto. Hay mucha bibliografía. Se está haciendo, sea como hablando de la aplicación de las virtudes en general a la terapia, hablar de las virtudes en general a la terapia, y sobre esto hay cosas. Se está haciendo centrándose en virtudes particulares, la terapia de la gratitud, por ejemplo, la terapia del perdón. Todo esto son aplicaciones de la terapia que están bastante de moda además, y están en ese terreno. Hay grupos de gente trabajando en Santo Tomás y aplicado a la psicología. Les comentaba recién a algunas de las chicas que estudian psicología que, por ejemplo, en Milán tengo un grupo de gente conocida que está estudiando esto para aplicarlo a Santo Tomás, y que está tratando de que en Italia les reconozcan como escuela de psicoterapia para poder formar psicólogos, porque en Italia, para ser psicólogo hay que pasar por una escuela de psicoterapia, y para esto hay que estar registrado en el Estado, hay que ser reconocido como escuela, como el psicoanálisis, etcétera, ¿no? Entonces ellos están intentando esto, así que lo tienen bastante avanzado. En Estados Unidos hay bastante gente que está trabajando en esto, sea desde el punto de vista atomista, sea de la psicología positiva, sea desde el punto de vista un poco aristotélico, o sea, que hay bastante. Mercedes Palet lo trabaja en Suiza, hay gente en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, que está trabajando en estos temas. Cuando todo esto cuaje, ya dará algo. Hay que tener presente, yo creo también, que esta es mi opinión. En el tema virtudes, yo creo que hay que tener presente dos. En el tema de aplicar esto con las virtudes y con todo el aparatazo que tiene Santo Tomás. Yo creo que hay dos aspectos que hay que tener presentes. Uno es el de regulación de la personalidad por las virtudes, las emociones y de otros aspectos de la personalidad por las virtudes. Pero hay un segundo aspecto que hay que desarrollar un poco más, que es, y que está muy presente en Santo Tomás, pero no tan fácil de reconocer, que es el del papel del amor es virtud también, es la caridad en el fondo, ¿no? Pero o sea, en Santo Tomás hay un concepto que yo aquí no puedo desarrollar mucho, que es el de presencia afectiva, que es que cuando yo amo a alguien, esa persona está presente en mí por una especie de semejanza afectiva. No solamente yo puedo tener a alguien presente cognitivamente, por su imagen o lo que fuera, o imago, dicen los psicoanalistas, sino también por el afecto, como cuando digo que llevo a alguien en el corazón, que no solamente que lo recuerdo, sino que está en el afecto. Esta presencia afectiva es un tema que Santo Tomás desarrolla cuando habla de la procesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una procesión afectiva. Y esa procesión afectiva no es otra cosa que la impronta de Dios como amado en el amante. Pero esto tiene unas traducciones muy importantes en la vida personal. Nadie puede querer desarrollar las virtudes si no tiene un apego a esa persona de naturaleza afectiva. Y para eso esa persona tiene que estar presente afectivamente. Esa presencia es una presencia dinámica que activa al sujeto. Y eso es lo que pasa en las experiencias infantiles. En los primeros meses y años de vida, el niño, dice Santo Tomás, está contenido en la familia como en un útero espiritual. Y esta contención en la familia es sobre todo una contención afectiva. Y es importante que el niño sienta el afecto de sus padres, sienta el amor de sus padres, porque sus padres quedan impresos en el afecto del niño. Y esa impresión afectiva es la que dinamiza y activa al niño para que viva según el modo de vida de los padres, tanto concretamente, inicialmente, como según sus ideas, que son las que organizan las virtudes. Entonces no hay que olvidar nunca esto, y ya me olvidé mucho, pero
no hay que olvidar nunca que el desarrollo de las virtudes supone previamente el amor. Y ese amor interiorizado, porque si no es pura terapia cognitivo-conductual transformada en denominación de virtudes, que puede servir para algo, pero la virtud es virtud cuando es asumida desde el corazón, y es asumida del corazón cuando hay algo amado que mueve desde dentro a esa organización. Ese es el papel de la caridad teologalmente, pero también del amor natural que la familia transmite, sobrenatural también, es un sacramento el matrimonio, pero naturalmente transmite al niño. El padre y la madre, como un solo principio, activan afectivamente al niño para que quiera desarrollarse en la línea de las virtudes. Me fui un poco de la... Pero has tocado un tema que es la dificultad que tiene el examen social, la formación de las virtudes, si no se trabaja aquí. Esto es fundamental, el tema afectivo es fundamental, pero también no hay que olvidar que el sentido del desarrollo humano es el desarrollo de la virtud. Cuando Santo Tomás habla del fin del matrimonio, dice que el fin del matrimonio es no solo la procreación, sino la promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto es hombre, que es el estado de virtud. El estado de virtud, ¿qué significa? No solo la virtud moral, la intelectual y la teologal. Entonces, ¿para qué existe un colegio? Para formar las virtudes. Y si uno no tiene en cuenta la estructura de las virtudes, no puede educar. Hay que educar el afecto, y hay que educar el intelecto, y hay que educar el espíritu, y todo con una unidad, ¿no? Entonces, las distintas partes deben ayudar, en última instancia, al todo. Hoy las nuevas pedagogías y medios de enseñanza, etcétera, que pueden ser instrumentos, pero a veces ciegan respecto de los fines, ¿no? Y el fin es ese desarrollo. En la educación también se ve que no hay un nexo entre el alumno y el maestro, un nexo afectivo, tampoco se da aprendizaje profundo, ¿no? Sobre todo en los temas importantes. Pero bueno, esto se ve en todo. No hay evangelización si no hay atracción personal, si el que evangeliza no genera amor o dispone al amor y está presente en el otro afectivamente, etc. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo todavía tengo las 8:30, tomo el té, pero antes todavía tengo que si no, acabamos aquí. En todo caso, aquí tienen mi email, cualquier persona que me quiera hacer alguna consulta o algo pues, de bibliografía o lo que sea, yo encantado. Y yo tengo una página en la academia.edu donde cuelgo todo lo que es colgable. Quiero decir, libros no, y artículos un poco controvertidos tampoco. Pero fuera de eso, pues, tengo casi todo lo que publico colgado en academia.edu. Muy bien, muchas gracias.